Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos en nuestra escuela bíblica dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, hoy domingo 9 de agosto del 2020. Gracias, hermanos, por este día y por esta oportunidad de llegar a ustedes. Quizás por algún tiempo más vamos a estar en estas mismas condiciones, entregando nuestros cultos y nuestra escuela dominical a través de internet. Dios sabe hasta cuándo esto cuándo se va a iniciar nuevamente nuestros cultos regulares. Pero no olvide que a partir de hoy habrá un culto de adoración que se iniciará a las 10:30 de la mañana. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito eres para siempre por esta oportunidad que nos concedes de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por esta oportunidad, amado Dios. Queremos aprender más de ella y deseamos tener un progreso en nuestra vida espiritual con esta nueva lección de la escuela dominical. Oramos en el nombre amado de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Desde la semana pasada hemos estado viendo un nuevo tema, y ese nuevo tema es ¿por qué necesito una iglesia? Y hoy estamos en la sección 2, oramos los unos por los otros, y el pasaje bíblico que vamos a ver ahora está en Efesios 3, 14, 21. Vamos a hacer un pequeño repaso porque estamos iniciando la carta de los Efesios. Vamos a hacer un pequeño repaso sacado de la Biblia que yo uso. ¿De qué se trata la carta a los Efesios? El autor es el apóstol Pablo, como sabemos, y esto fue escrito probablemente en Roma en los años 60 a 64 después de Cristo. En el marco histórico, los judíos convertidos en las iglesias primitivas se inclinaban a ser exclusivos y a separarse de sus hermanos gentiles. Esto motiva esta carta con la idea fundamental de promover la unidad de la iglesia cristiana. El tema principal, la unidad de la iglesia. El tema principal. La parte 1 trata de la iglesia y el plan de salvación, que son los capítulos 1, 2 y 3. Al discutir el plan de salvación en las diferentes epístolas, nosotros podemos ver que Pablo varía el énfasis. En Romanos, él hacía hincapié sobre la fe aparte de las obras. En Gálatas, sobre la fe aparte de las observancias ceremoniales. Y en Efesios, sobre la unidad de los creyentes. En la parte 2 es la aplicación práctica de esta epístola, que son los capítulos 4, 5 y 6. Propósito del plan divino en lo referente a la iglesia. Hay 3 porciones selectas en Efesios. La primera es la oración de Pablo por la iglesia. Está en el capítulo 1 del versículo 16 al 23 y en el capítulo 3, 14, 21. Otra parte importante es la unidad cristiana, que está en el capítulo 4, 3, 16, ese bosquejo, esos versículos. Y la tercera, la armadura espiritual, que él trata en el capítulo 6, los versículos 10 al 17. E iniciando esta lección, nuestra primera parte, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué entendemos por oración? Y es muy simple, ¿verdad? Lo hacemos todos los días, pero ¿qué entendemos por oración? Yo voy a leerles aquí algunos escritos que encontré y que tratan de la oración objetivamente. Y ¿qué dice la Biblia acerca de la oración eficaz? Primero, la oración es para los hijos de Dios. Ese es algo claro y preciso. La oración es para los hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto está en Mateo 6, 9. Dios tiene una responsabilidad específica para sus hijos, y a menos que hayamos ingresado a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, no tenemos ningún derecho de pedir favores a Dios. Eso es fundamental también.
la Biblia dice, más a cuantos lo recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo encontramos en Juan 1:12. En segundo lugar, la oración eficaz es ofrecida con fe. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este es un versículo que está escrito ahí como le digo, en Marcos 11:24. Pero ahora viene una aclaración con respecto a este versículo cuando nosotros decimos la tercera parte. La oración dinámica emana de un corazón obediente. Y la Biblia dice, comillas, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Es decir, que esto aclara el versículo anterior que leí de Marcos 11:24. En cuarto lugar, debemos orar en el nombre de Cristo. Esto nos has enseñado, siempre nos han enseñado esto. Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Cuando haya una respuesta, ¿verdad? Cuando Dios responde. Juan 14:13. En quinto lugar, debemos desear la voluntad de Dios. Aún nuestro Señor, en contra de lo que sentía en el momento, dijo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad, dice en Mateo 26:42. Hágase tu voluntad. Debemos desear la voluntad de Dios en cada oración. No debemos forzar, ¿verdad?, a Dios. Debemos aceptar su voluntad. Y por último, hermano, nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. Recuérdese el versículo que leí anteriormente en Juan 14:13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. La oración modelo que Dios nos ha dado finaliza, todos son tuyos, son el reino y el poder y la gloria. Mateo 6:13. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos dar la gloria a Dios. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Este es el versículo de Juan 14:13. Ahora, hermano, para ir al primer párrafo de nuestra lección, la primera parte, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué edad tenías cuando aprendiste a orar? ¿Quién te enseñó a orar? Esto porque los niños deben ser enseñados a orar. Los nuevos convertidos deben aprender rápidamente a orar y deben ser enseñados por orar. Entonces, ¿qué edad tenías cuando aprendiste a orar? ¿Quién te enseñó? Veamos un aspecto de la oración que Pablo enseña aquí en este primer párrafo de la palabra de Dios, esta primera parte. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 3:14 hasta el 17, la primera parte. Lo leo para ustedes, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es la primera parte de la lección. Y el versículo 14 es el más importante, creo yo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar siempre al Padre. Mire lo que dice aquí el hermano David Wilkerson. Dice, estoy cansado de la música que hace saltar a los jóvenes
en lugar de hacerles doblar sus rodillas. Es más importante, indudablemente, doblar las rodillas. Ahora, Dios siempre quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Tenemos varios ejemplos en la Biblia que podemos leer y son ejemplos para nosotros de cómo Dios respondió. Noé oró y Dios le dio un plano del arca de la liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y las huestes de un enemigo formidable huyeron, aterrorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Este es un párrafo, busque Gedeón. Este es un párrafo o una parte de la Biblia, hermano, un pasaje de la Biblia importante de leer. Dice que aquí el escritor dice que 300 valientes hombres de oración fueron los que quedaron para derrotar el ejército enemigo. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. Ahí está cuando oró Elías. David oró y derrotó a Goliat en el campo de batalla filisteos. Todos conocemos esa historia. Los discípulos, hermanos, ya en el tiempo de Cristo oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, de modo que agregaron 3.000 personas a la iglesia en un día. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y Europa. Dios, hermanos, ciertamente contesta las oraciones, no hay duda. Ahora, algunas oraciones son contestadas con un sí y otras con un no. Pero ¿qué pasa con las oraciones no contestadas? Esa es una pregunta que siempre hacemos. La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Yo voy a dar aquí una razón. Ustedes lo van a ver y esa es una. Hay muchas razones, pero esta es una. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa de la desobediencia. Ahora, la desobediencia no siempre es visible. La desobediencia es oculta muchas veces, pero Dios la conoce. Dios la conoce, porque nada hay oculto para los ojos de Dios. Dice, un hijo desobediente no puede esperar tener el oro y el moro, como se dice. La Biblia dice en Deuteronomio 28, hermano, que este es un capítulo bueno para leer, para tener una referencia de cómo Dios responde, cómo para con Dios hay que asumir un compromiso. Siempre hay un compromiso de parte de nosotros en cuanto a la obediencia. Mire lo que dice este versículo de Deuteronomio 28:15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones que ya Dios le había enumerado de antemano. Pero si obedecían, también ahí en ese capítulo están enumeradas las bendiciones que recibirían. Ahora, mis hermanos, este hombre se pregunta, ¿por qué Dios no contesta tus oraciones? Alguna razón hay, ¿verdad? Todos sabemos por qué. Y este es el lema de la lección. La iglesia se fortalece cuando oramos. ¿Qué nos enseña el pasaje que hemos leído? Sin duda, una de las debilidades, hermanos, más serias de la iglesia en nuestro siglo es que no tiene tiempo para orar. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay una infinidad de cosas que nos ocupan el tiempo. Hoy la vida es más acelerada, indudablemente, más acelerada. Se nos pasa el tiempo en algo que no nos produce, ¿verdad?, ninguna ganancia. Se nos pasa el tiempo. Y cuando nos vamos a acostar nos recordamos, a lo mejor no hemos orado en el día de hoy.
Hay un corito de los niños que dice 3 veces oraba Daniel en el día. Y eso era algo que cantábamos cuando niños. 3 veces oraba Daniel en el día. Es importante orar. Entonces, sin duda, una de las debilidades más serias de la iglesia, hermano, en nuestro siglo es que no tiene tiempo para orar. La iglesia no hace un esfuerzo por crear un programa de oración. No lo hace. El mundo ofrece muchas vías para nuestro crecimiento profesional, actividad cívica y diversión, al punto que nuestro crecimiento espiritual no califica, hermanos, en necesidad ni en importancia. Recuérdense, nosotros estamos en este mundo. La oración de Jesús era que permaneciéramos en este mundo, pero que Dios nos guardara de este mundo, no nos quitara de este mundo. Estamos enfrentando todo lo que sucede en este mundo. Pero tenemos una vida espiritual que necesitamos desarrollar. Y muchas veces lo que este mundo ofrece nos hace olvidar lo que es la necesidad y la importancia de nuestra vida espiritual. La oración es importante. Es importante orar por las, hermanos, es importante orar por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Es una de las cosas importantes. La iglesia se fortalece cuando oramos unos por otros, porque significa unidad. La lección del domingo pasado era la unidad. Estamos unidos. Y estar unidos es estar orando los unos por los otros. Siempre hay necesidad. Hoy tenemos enfermos. Tenemos que averiguar, tenemos que buscar información sobre quiénes son los que están enfermos para orar por ellos. Ahora, en este primer pasaje, Pablo pide que Dios obre en su plenitud a favor del cristiano. Pablo dice que él ora doblando sus rodillas. Hermano, y aquí hay algo importante, no una, sino las dos. A veces oramos inclinando una sola rodilla, hermanos. Pablo doblaba sus rodillas en plural, lo cual era un poco sorprendente, pues los judíos se acostumbraban a orar de pie. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 18. La práctica de doblar las rodillas simboliza un acto de humildad y adoración ante un soberano. Mire Filipenses 2:10. Vamos por Filipenses 2:10, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, esto es importante. La práctica de doblar las rodillas simboliza un acto de humildad y adoración ante un soberano. Filipenses 2:10. Se debe hacer notar que Pablo dirige su oración al Padre del Señor Jesucristo, alineando su oración de acuerdo con la enseñanza de Jesús de Mateo capítulo 6. En segundo lugar, hay otro énfasis que hace Pablo en este pasaje que leímos. Pablo pide que el hombre sea fortalecido, el hombre interior sea fortalecido. Cuando uno está bajo una tremenda prueba, a menudo se dice, aquí veremos de qué está hecho él. Reconociendo que hay cosas en el interior de la persona que solo se revelan en medio de las dificultades. Pablo también reconoce la existencia del hombre interior y sabe que solo Dios lo puede fortalecer para vencer las pruebas de la vida. El apóstol pide que Dios los bendiga conforme a la riqueza de su gloria. Este es un pensamiento que Pablo repite en otras cartas, en Filipenses capítulo 4. Para Pablo, la gloria es un símbolo de poder de Dios, Colosenses 1:11. Aquí Pablo tiene en mente el poder radiante de la gloria de Dios.
Esta gloria poderosa no es algo que se ve con la vista natural, conforme, cuando dice Pablo, conforme a las riquezas de su gloria. A veces lo tomamos como las riquezas, nos responderá de lo que le pedimos nosotros para nuestras necesidades físicas. No, hermano, esto no es esto, conforme a las riquezas de su gloria. Y esto, hermano, es una fortaleza espiritual en el interior de la persona redimida. Todo es espiritual. Lo más importante para el creyente cristiano es la vida espiritual. Al ser una fuerza interna, Pablo sabía que era la obra del Espíritu Santo en el creyente. Según Pablo, la persona interior parece ser un equivalente a la mente del redimido, porque él habla en Romanos 7:22 que él en el hombre interior piensa en la gloria de Dios. Esto está en Romanos 7:22. Otro énfasis que hace en este pasaje Pablo pide que el Espíritu Santo y Jesús se manifiesten en el cristiano. Pablo afirma que dobla sus rodillas rogando que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa era la principal preocupación de Pablo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa también es nuestra principal causa de la oración. No hay duda de que Pablo considera la fortaleza del hombre interior de acuerdo con la habitación de Jesús en el corazón del fiel. Esa es la fortaleza del hombre interior, en la medida que Cristo habita en nosotros. Cuando leemos esta oración, podemos ver que Pablo tiene un concepto muy grande de Dios. Pablo confiesa de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, reconociendo que es para beneficio de toda la humanidad ir a Dios arrodillándose en oración. La iglesia, es decir, cada creyente cristiano, debería reconocer esto. Cada uno de nosotros necesitamos de la ayuda divina desesperadamente y por eso debemos buscar a Dios en oración. Necesitamos de la ayuda divina para orar unos por otros. El apóstol lo sabía. Por eso Pablo era un creyente que oraba y a la vez pedía la oración por él. Hermano, la realidad es que mientras todo funciona bien, tomamos el vivir como costumbre y como algo normal. Ni los pies, ni los ojos, ni los oídos reciben la atención. Y menos aquellos órganos dentro del cuerpo como los riñones, el hígado o el corazón. Pero en el momento que sentimos algún cambio o dolor, sabemos que los miembros afectados son nuestros y de nadie más. No hay peor condición que caer enfermo, hermano. ¿Verdad? Eso es fatal. Quizás está en la naturaleza del ser humano el ser negligente con respecto a esto. El ser negligente consigo mismo. Pero cuanto más saludable viviríamos si estuviéramos conscientes de nuestro organismo y no solo nos preocupáramos cuando algo le causa alarma. ¿Verdad que sería mejor? Conocer los síntomas es mejor, claro. Posiblemente esa también sea nuestra naturaleza como cristianos. Descuidamos la iglesia y la oración. La iglesia, como se vio en la clase pasada, un organismo espiritual que necesita que nosotros valoremos su importancia en nuestra vida como cristianos. Y hoy Pablo dice que la oración es una herramienta espiritual que nosotros debemos ejercer para llegar a Dios a través de Cristo, para fortalecernos en el hombre interior, que es el que dará fruto, indudablemente. Vamos a la segunda parte, y aquí hay otra pregunta que tengo yo. ¿Cómo muestra usted el amor de Dios en sus acciones, en sus oraciones?
¿Cómo muestra usted el amor de Dios en sus oraciones? ¿Cómo lo muestra? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 3, 17, la segunda parte, y 19. Leo para ustedes. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense, Pablo aquí está planteando que una vez que conozcamos la real dimensión del amor de Dios, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es nuestra tarea. Aquí encontré este dibujo donde dice: el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Ahí muestra altura, anchura, longitud y profundidad. 4 dimensiones. Pablo establece 4 dimensiones, enumera 4 dimensiones que generalmente no son las usadas, las que se usan, sino son 3 dimensiones las que estamos acostumbrados a utilizar en todo. Pero él da la 4ª para mostrar lo infinito del amor de Dios, lo inmedible del amor de Dios. Entonces, ese es lo que nos dice la segunda parte de la lección. El apóstol oró para que todos los hermanos en ese tiempo, y nosotros hoy cuando lo leemos, estemos arraigados y cimentados en amor. El término arraigado se refiere al área de la botánica, que es la vida de la vegetación, y la palabra cimentado se refiere a la arquitectura, a la firmeza y estabilidad. Es decir, con buena raíz y estables y firmes, es lo que pide en su oración Pablo para los cristianos. Y esta petición se refiere, como digo, a todos los cristianos. Ahora, Pablo quería que ellos conocieran el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Indudablemente, por ser infinito, el amor de Dios excede a todo conocimiento. La vasta extensión del amor de Cristo es el amor de Dios mismo. Desde esta plataforma de lanzamiento podemos comenzar a medir aquello que es imposible de medir y conocer aquello que supera al conocimiento. Esta es una de las grandes paradojas de la vida del cristiano. Vamos a ver ahora cómo Pablo intentó desglosar en pocas palabras las enormes dimensiones del amor de Cristo descritas en el versículo 18. Ahí, tal como ese árbol está arraigado y cimentado, así debemos estar nosotros, arraigados y cimentados en amor. Primero, Pablo mencionó la anchura del amor de Dios. Los brazos de Cristo pueden alcanzar todos los alrededores del mundo. En Juan 10:9 él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 6:37 dijo: al que a mí viene, no lo echo fuera. Después el apóstol mencionó la longitud. Recordemos, primero la anchura, después la longitud. La línea de la salvación la comenzó con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, y se proyecta hacia el pasado, el presente y hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Ahí tenemos algunas perspectivas isométricas que podemos observar, con las que trabajan los ingenieros, y no es más que 3 dimensiones. Pablo está graficando 4 dimensiones para el amor de Dios, para darle el carácter de infinito. Luego tenemos que Pablo dice la profundidad. Habla primero, ¿verdad? Habla primero de la anchura y la longitud, y ahora la profundidad. Y esta dimensión se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:8:
hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y finalmente, hermanos, el apóstol culmina mencionando la altura. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo a los Filipenses 2:6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tanta grandeza, hermanos, contrasta con las grandes limitaciones y debilidades humanas. Por tal motivo, solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo, que al ser infinito va más allá del entendimiento y conocimiento humano. Ahí, de otra forma, estoy mostrando las dimensiones como anchura, profundidad y altura que algunos grafican. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? ¿Qué nos enseña este pasaje? Leímos en el primer versículo que leíamos, dice, al fin de que arraigados y cimentados en amor. El cristiano es arraigado y cimentado para poder sentir el amor de Dios. Debemos estar con buena raíz y debemos estar firmes para sentir el amor de Dios. En el tiempo de Jesús, los judíos buscaban señales, amados, y milagros para corroborar que Él venía de Dios, en Mateo 16:1. Pero Cristo reconoció la debilidad de las señales para inducir fe en la persona. El creyente cristiano no necesita ningún fenómeno milagroso, necesita solo sentir el amor de Dios. Ese sí es un milagro, sentir el amor de Dios. Pablo pone la prominencia del amor de Dios sobre cualquier otra cualidad que pueda destacar la estatura del creyente cristiano. Hermano, Pablo pone la prominencia del amor de Dios sobre cualquier otra cualidad que pueda destacar la estatura del creyente cristiano. ¿Por qué la prominencia del amor? Porque si el amor gobierna nuestras vidas, estaremos orando los unos por los otros, no hay duda. Ahora, el apóstol reconoce la importancia del amor en 1 Corintios 13, que es un capítulo que hemos leído muchas veces. Lo ratifica el apóstol Juan cuando dice Dios es amor, en 1 Juan 4:8. Arraigados y cimentados es una metáfora, hermano, para decir la misma cosa. En ambas cosas, Pablo destaca que los creyentes estén firmes, inamovibles en el amor de Dios. Otra observación que hace Pablo: el cristiano necesita sentir el amor de Dios en comunidad, en la iglesia. Recuerde que el mejor compañerismo es en la iglesia, porque en la iglesia tenemos la oportunidad de tener compañerismo con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y con los hermanos. Ese es el compañerismo, netamente espiritual. El creyente cristiano, hermanos, podrá mostrar su amor en comunidad, es decir, orando por otros, cuando entiende las dimensiones eternas del amor de Dios. Es lo que Pablo nos quiere enseñar. Cuando entendamos las dimensiones del amor de Dios, todos estaremos orando unos por otros. Todos nos estaremos interiorizando de quien tiene necesidad de nuestra oración. Gracias a Dios por los hermanos que oran. Son muchos. Pablo lo explica indicando la medida de este amor e indica 4 dimensiones, como habíamos dicho, 4 dimensiones espaciales: anchura, longitud, profundidad y altura. El apóstol usa las dimensiones para tratar de representar la totalidad de lo que Dios quiere dar a sus seguidores. Las 4 dimensiones son algo limitado, esto es lógico, pues si la esencia de Dios es el amor, no hay nada en la estructura de toda la creación que pueda reducir a Dios
a un molde o establecer límites para él. La iglesia, hermano, se fortalece cuando oramos, no hay duda. Y finalmente, en la tercera parte, aquí en este pasaje, el apóstol dice, el cristiano necesita saber que Dios expresa su amor en Cristo. Gran privilegio para nosotros los cristianos que hemos sentido el amor de Dios, y Pablo nos invita a comprender esto. Esto es conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. De esta forma los creyentes cristianos podrán ser llenos de toda la plenitud de Dios, como ya lo hemos dicho. El apóstol Pablo no está hablando, hermanos, de una fuerza cósmica o del poder o la sabiduría de Dios. Para Pablo la llenura y plenitud de Dios es posible cuando estamos dispuestos a ser el recipiente del amor de Dios. Lo repito, hermano, para Pablo la llenura y plenitud de Dios es posible cuando estamos dispuestos a ser el recipiente del amor de Dios. Esta era la oración de Pablo, que la iglesia comprendiera lo más importante, comprender las dimensiones del amor de Dios. Entonces existirá, amados hermanos, la preocupación de orar unos por otros en la iglesia de Cristo. En caso contrario, hermano, vamos a estar no muy cercanos a lo que Dios desea de nosotros. Vamos a pasar a la tercera parte y con una nueva pregunta que les voy a hacer. Mire, ¿reconoce usted la importancia de la oración con respecto a lo que ya hemos conversado? ¿Reconoce usted la importancia de la oración? Veamos qué dice la Biblia en Efesios 2, 20 y 21. Efesios 2, 20 y 21. Yo le leo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un buen pasaje. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros a veces asociamos esto con las oraciones comunes que hacemos, con las peticiones que hacemos a Dios, pero no, hermano, no estamos ahí. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que dice Calvino, que lo encontré aquí, dice, es un pecado en contra de la gloria de Dios la mediocridad intelectual, porque a la gloria de Dios debe consagrarse lo mejor que un hombre puede alcanzar ser. Lo que está diciendo es que es un pecado en contra de la gloria de Dios la mediocridad intelectual que podamos tener los cristianos de no entender el amor de Dios, de no entender que si tenemos el amor de Dios en nosotros, somos fuertes cristianos, somos fuertes espiritualmente. Eso lo dice ahí Calvino. Bien, hermanos, mire, nuestro pastor escribió en uno de sus editoriales hace unos años atrás, comillas, si no cumplimos con el primer mandamiento, escuchen bien, si no cumplimos con el primer mandamiento de la ley, será imposible cumplir con cualquiera de los demás. Y citaba el pasaje cuando un escriba preguntó sobre esto a Jesús y su respuesta la leemos en Marcos 12, 29, 31. Vamos a ir a Marcos, Marcos 12, 29. Y Jesús respondió, a este escriba que preguntó, y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, establecido, y amarás
al Señor tu Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amor. Ahí está graficado el amor de Dios. Al ser llenos y atesorar el amor de Dios en nosotros, esto nos llevará a cumplir con estos dos mandamientos, que son la base de una vida cristiana responsable. El apóstol Juan también escribe algo al respecto en 1 de Juan 4, 20, 21, que podemos leer en casa. 1 de Juan 4, 20, 21. La esencia de la vida cristiana es el amor, y la prueba de este es la persona de nuestro hermano. Si hay amor, hay preocupación por el hermano, no hay duda. El cristiano, hermano, que aprendió el amor de Dios y expresa su amor a Dios y al prójimo, es apreciado por Dios y ha avanzado mucho en lo que Dios demanda de él. Entenderá que la oración es una herramienta espiritual a desarrollar dentro de la iglesia. Repito, en la primera lección vimos que la iglesia es un organismo espiritual cuya cabeza es Cristo, y cada creyente cristiano es una piedra viva que va construyendo ese edificio. Entre comillas, edificio, porque la iglesia no es un edificio, pero para dar la idea de construcción. A ese organismo espiritual debemos darle la importancia que tiene. La importancia que tiene. Debemos defenderla. Debemos estar al lado de ella en todo momento. En todo momento. Y ahora, hermano, dice que el cristiano que aprendió el amor de Dios y expresa su amor a Dios y al prójimo es apreciado por Dios y ha avanzado mucho en lo que Dios demanda de él. Entenderá que la oración es una herramienta espiritual a desarrollar dentro de la iglesia. Por esto Pablo exhorta a la iglesia a no descuidar la oración. Lo repite en sus cartas. En esto fue incisivo, persistente y enfático. En Efesios 1:6, ustedes pueden anotar, Efesios 1:6, Colosenses 1:3, Colosenses 1:9, Segunda de Tesalonicenses 1:11 y Segunda de Corintios 13:7. Hace una defensa de esto el apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña esta tercera parte, este tercer pasaje que hemos leído, hermano? Sin antes decirle a ustedes que la iglesia se fortalece cuando oramos. ¿Qué nos enseña? El amor de Dios no se descubre mirando la naturaleza. Esa es una idea. La naturaleza solo revela el poder de Dios, su deidad y sabiduría. En Romanos 1:20 y el Salmo 19:2 nos dice: la gracia inmerecida viene por revelación espiritual. Hemos hablado de la gracia anteriormente. La gracia inmerecida para el cristiano, a través del amor de Dios, viene por revelación especial. La palabra inspirada, la cual nos habla del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Conocemos todos los versículos Juan 3, 16 y 17. En su oración del primer pasaje de esta lección, el apóstol pide que sus lectores fueran fortalecidos en el poder, con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ese fue el versículo 16 de Efesios 3. En su oración del primer pasaje de esta lección, el apóstol pide que sus lectores fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ahora, Pablo bendice a aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas en el versículo 20, cuando dice: a él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo alaba al que posee el poder, que ya actúa en la iglesia. Todos tenemos la capacidad de entender el poder de Dios, hermano, y esto está muy de acuerdo a la devoción de nuestra vida cristiana, según el poder que actúa en nosotros, según cual sea el entendimiento que tengamos del amor de Dios. Eso va a ser el poder que actúa en nosotros.
termina este tercer pasaje leído con una doxología, y una bendición que finaliza la oración del apóstol Pablo. Esta conclusión de la oración fue una poderosa erupción de alabanza espiritual, y cualquier comentario, hermano, a la misma podría restarle brillo. Ni siquiera somos capaces de tocar los bordes de los dones espirituales de Dios, que Dios está dispuesto a dar a aquellos que le pertenecen. Qué hermosa realidad. Él quiere proveernos de sus riquezas con gran abundancia. Dios es muy bueno y nosotros demasiado pequeños como para poder contener todas sus bendiciones. Vamos a nuestra conclusión, hermano, de nuestra clase de hoy. Sin antes decir que la iglesia se fortalece cuando oramos. Conclusión de esta sesión 2, titulada Oramos los unos por los otros. Yo le puse ahora interrogación. Si alguna enseñanza verdaderamente útil, práctica y de verdadera trascendencia se puede derivar del estudio de hoy, es que todos los creyentes cristianos debemos hacer la intercesión por nuestros hermanos una práctica diaria. Debemos hacer la intercesión por nuestros hermanos en oración como una práctica diaria. Todos conocemos, hermano. Si no, averigüemos quién tiene necesidad para orar por ellos. Toda iglesia en su forma congregacional y todo creyente en su forma individual necesitan el respaldo espiritual de las oraciones de sus hermanos en Cristo. Toda iglesia en su forma congregacional y todo creyente en su forma individual necesitan el respaldo espiritual de las oraciones de sus hermanos en Cristo. Esta es una verdad total. Hermano, si la oración no es central en nuestras vidas, si no es lo más importante en nuestra vida, y puede que no lo sea, hermanos, al menos ya sabemos qué cosas debemos cultivar y pedir a Dios, si la oración no es lo principal. Debemos pedir a Dios que seamos despertados a, primero, una mayor conciencia de lo que es vivir para la gloria de Dios. 2, una mayor conciencia de la oposición espiritual continua que tenemos. Y 3, que seamos despertados a una mayor conciencia del pecado que mora en nosotros. Que el Señor nos permita estar persuadidos, hermanos, de cuán débiles, frágiles e inclinados al mal estamos y de la necesidad de orar uno por los otros en cada momento. Hermano, el teléfono celular es una evidencia de la necesidad de mantenernos en contacto, los unos con los otros. Ya eso es imprescindible, ¿verdad? Nadie sale sin su celular. Las personas de todas las edades tienen teléfonos celulares, incluyendo algunos niños. Al redimir la iglesia, Cristo pidió que sus seguidores mantuvieran la unidad orando los unos por los otros. Es la única forma de estar unidos, porque si yo estoy orando por usted, hermano, estoy unido espiritualmente con usted. Estoy demostrando amor hacia usted. En la misma medida que oremos más los unos por los otros, nuestras oraciones estarán menos concentradas en nosotros mismos. Recuerda, hermano, que es probable que alguien esté orando por ti en este momento. Así es, hermano. Probablemente alguien está orando por usted en este momento. ¿Se imagina usted? Eso es el amor de Dios que nos hace fuertes. Seamos una iglesia unida. Estemos unidos
frente a nuestra iglesia. Vienen, hermanos, momentos difíciles para la iglesia. La iglesia necesita de todos sus miembros. La iglesia es un organismo espiritual que jamás será vencida, jamás será destruida, jamás será quebrada, porque la cabeza es Cristo y nosotros somos las piedras vivas que constituimos también ese edificio en el fundamento que es Cristo. Seamos una iglesia unida en oración. Si usted ora por su hermano, está demostrando amor por su hermano. Si usted busca información sobre quienes están enfermos en la iglesia para orar, usted está mostrando amor por esos hermanos. Y cada día usted va a ser más fuerte, porque Cristo estará haciéndose más fuerte en usted. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de nuestra escuela bíblica dominical. Les invito para estar con nosotros el próximo domingo, de esta misma forma. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros líderes, oremos por los maestros, oremos por las familias, oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestros niños, oremos por nuestros ancianos. Todos necesitamos oración. Dios les bendiga gratamente, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración. Amado y eterno Padre Celestial, hemos estado alrededor de tu palabra, donde hemos leído estos pasajes donde Pablo hace énfasis en la oración, en la importancia de la oración de los unos por los otros. Queremos, bendito Dios, atesorar todo esto y queremos ponerlo por práctica. Amado Dios, gracias por guardarnos y gracias porque tú estarás con nosotros en la semana que hoy se inicia. Nada podrá tocarnos porque tu amor será con nosotros. Confiamos en ti, amado Dios. Confiamos en ti. Y sabemos que dependemos de ti en todo y por todo. Gracias por tus beneficios, amado Dios. Gracias por tu comprensión de nuestras vidas pecadoras. Oramos en el amado nombre de Cristo nuestro Salvador, rogándote que seas con nuestros enfermos, nuestro hermano Enrique Rondón, nuestra hermana Esther Rocha, por la recuperación de nuestro hermano Pedro Fagundes y su esposa Carmen. Gracias por la recuperación de nuestro hermano Niamik Ríos. Gracias por la recuperación de cada hogar donde ha habido enfermos y por nuestros enfermos como Olga, Claudio, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Serrano. Amado Dios, por nuestra hermana Nieves Ortiz, Carmen Merced, por nuestros ancianos, amado Dios, que aún así ancianos están llegando a tu casa a oración. Gracias, mi Dios, te rogamos por todos ellos y expresamos nuestro amor para con ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén.